Hola, muy buenas noches amigo, ¿qué tal? Gusto saludarlo este día lunes, a puertas ya de las festividades de Año Nuevo. Bueno, siguiendo como ha sido mi costumbre en este último tiempo y con una forma de seguir aportando a este debate sobre el proceso constituyente que se avecina en los próximos meses en nuestro país, para el próximo año, el mes de abril, 26 de abril del 2020. El video que subo el día de hoy va a tratar una temática bastante relevante que dice relación con dar a conocer las críticas, las principales críticas que se le han formulado a la Constitución vigente y que, en opinión de sus detractores, ya sea del mundo político, del mundo académico, serían las razones principales que ameritarían el reemplazo de esta Constitución por una nueva a través de un proceso constituyente a través de una convención constitucional o de una pseudo asamblea constituyente. ¿Ah? Ahora, es muy importante tener en cuenta estas críticas y saberlas interpretar adecuadamente como para poder saber si realmente son críticas sustentables o de peso y que en estricto rigor ameritarían el reemplazo o la sustitución de esta constitución vigente, ¿ah? Y reemplazándola por una nueva, por una hoja en blanco. ¿Ah? Una constitución escrita partiendo de cero, ¿ah? Y pasando esta constitución que tengo en mis manos al tarro a la basura, por ser una constitución que según estas críticas sería obsoleta, una constitución que amerita ser reemplazada. Lo cual, como vamos a señalar, a comprobar en este video, son críticas más aparentes que reales y carecen en estricto rigor de todo sustento. Bueno, la primera de las críticas que se le formula a esta constitución es que sería ilegítima. Ilegítima en lo que a su origen se refiere, porque por la sencilla razón de que habría nacido en un gobierno de facto, como sería el gobierno militar, en un gobierno dictatorial, y por lo tanto, al haber nacido derechamente en un gobierno militar, antidemocrático, sería ilegítima porque se parte del supuesto, por estos detractores, que solamente las constituciones que nacerían en los regímenes democráticos serían las constituciones legítimas. ¿Ah? Solo tendrían validez, de acuerdo a este grupo de políticos y académicos detractores, solamente las constituciones nacidas en regímenes democráticos, en estricto rigor, serían verdaderas constituciones. ¿Ah? Porque las constituciones tienen que nacer dentro de un consenso, de un contexto político-social. ¿Ah? Porque se parte del supuesto de que es el pueblo, la nación, quien soberanamente tiene la facultad eh, de, de establecer el ordenamiento constitucional para regular su vida política, económica y social, ejerciendo lo que se llama el famoso poder constituyente originario, que es aquel que permitiría a una nación o a un pueblo premunirse de un ordenamiento constitucional. Sin embargo, creo yo, en mi humilde opinión, de que esa crítica, si bien es efectiva en el sentido de que nadie puede desconocer de que esta constitución fue nada más y nada menos que plebiscitada en el gobierno militar, en el año 80, cuando la Junta Militar de Gobierno llama a la ciudadanía a un plebiscito para aprobar o rechazar la constitución que había sido elaborada por la Comisión Ortúzar, que fue la comisión de expertos encargada de elaborar esta constitución, y se aprueba finalmente en ese plebiscito por una gran y amplia mayoría esta nueva constitución. Bueno, se dice que ese plebiscito también adolecería de una multiplicidad de reparos, porque se dice que ese plebiscito no sería, estaría viciado por la sencilla razón de que no había un patrón electoral válido, que se dice que había personas que habrían votado más de 2 veces, un cúmulo de vicios que efectivamente no hay ninguna evidencia cierta y efectiva de que que se hayan prometido esos vicios que supuestamente adolecería. Pero lo cierto es que hubo un resultado concreto y por una abrumadora mayoría el pueblo chileno en esa oportunidad aprobó esta constitución por más del 67% de los votos.
Y por otro lado, esta constitución ha sido legitimada precisamente porque considero yo que ha sido el instrumento que le ha dado el instrumento de gobierno utilizado por todos los presidentes electos democráticamente desde el advenimiento de la democracia en adelante, desde Patricio Aylwin hasta el actual presidente Piñera. ¿Ah? Todos los gobiernos de la Concertación, ¿ah? Y posteriormente Chile Vamos, ¿ah? Han sido los presidentes han utilizado esta constitución como instrumento de gobierno, ¿ah? Y ha sido profundamente modificada. Esta constitución prácticamente ha sido objeto de una multiplicidad de reformas, se han modificado su contenido a través de las reformas a la constitución, ¿ah? Reformas que partieron por el año 89 y la más importante reforma que ha sido objeto de esta constitución se materializó en el año 2005, como lo he dicho en otros videos. Entonces, si partimos de la base de que esta constitución ya no lleva la firma del general Pinochet, sino que lleva la firma de Ricardo Lagos Escobar, presidente democrático, electo en democracia, y fue aprobada esa reforma constitucional también por un Congreso democrático, Parlamento democrático, podríamos decir que esa crítica del origen espurio y legítimo hoy en día no tiene ningún sustento, o al menos no tiene ningún sentido o peso suficiente esa crítica como para deslegitimar esta constitución por esa sola circunstancia. Es un argumento, en otras palabras, insuficiente, en mi concepto, para restarle legitimidad a esta Carta Fundamental. Por otro lado, también tenemos que señalar que esta constitución ha sido también utilizada por personas que rechazaron en el plebiscito del 80 cuando la Junta Militar llamó a aprobar o rechazar esta constitución. Muchos presidentes prácticamente, y lo han manifestado públicamente en los periódicos de esos años, muchos de los presidentes anteriores de la década del 2000, el 90, dijeron que no a la aprobación de esa constitución y nada más y nada menos que la utilizaron como instrumento de sus propios gobiernos. Y es una institución, es mal que mal, es una constitución que le ha dado estabilidad al país en el ámbito institucional, en el ámbito económico, y así ha sido reconocido los avances que ha tenido el país en el ámbito reconocido internacionalmente los avances que ha tenido el país en esta materia gracias a esta constitución. Que fue elaborada obviamente por una comisión de expertos, en eso estamos claros, fueron profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, muchos de ellos adherentes sin lugar a duda al gobierno militar, en eso no cabe la menor duda, no podemos ponerla en tela de juicio, pero elaboraron una constitución a la altura de las circunstancias y una constitución muy, muy jurídica, una constitución que tiene una pulcritud jurídica realmente extraordinaria del punto de vista de la cohesión orgánica de su estructura. Y por consiguiente es una buena constitución del punto de vista del derecho constitucional. Porque esto es derecho constitucional. Querramos o no querramos, lamentablemente el derecho constitucional tiene connotaciones políticas, pero al fin y al cabo es derecho constitucional. Y la Constitución es un cúmulo de normas de carácter jurídico, que tienen connotación también de carácter político, porque la Constitución es precisamente la ley fundamental de una república y por lo tanto tiene por objeto determinar la organización política, jurídica y administrativa de un país, junto con el reconocimiento de los derechos fundamentales. De ahí que se diga que la Constitución se divide en dos grandes partes, una parte dogmática relativa al reconocimiento de los derechos y de las bases de la institucionalidad, y una parte dogmática donde se regula la forma de gobierno, el poder legislativo, el poder judicial y los otros órganos anexos a la administración del Estado, como es el Banco Central, qué sé yo, la Contraloría, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, etc. Y el Consejo de Seguridad Nacional. Pues bien, eso es la primera crítica entonces, la ilegitimidad de su origen, la que, como hemos dicho, pasa a ser hoy en día un argumento que no tiene mucho peso o sustento.
Las otras críticas que se le formula a la Constitución ya derechamente dice relación con el contenido de la Constitución. ¿Ah? Y las críticas que se le formulan a la Constitución en este sentido son las siguientes. Primero se dice en definitiva que esta es una Constitución que estaría adhiriendo a un sistema o un modelo económico denominado neoliberal. ¿Ah? Un modelo económico neoliberal de mercado libre. ¿Mm? Y que este modelo económico neoliberal sería prácticamente el causante de todos los problemas de carácter social que sería la ciudadanía en estos momentos. ¿Ah? El problema de la desigualdad, el problema de las pensiones, el problema de los salarios, el problema de las falencias en la educación, en la salud, ¿ah? Los problemas que existirían en la seguridad social relacionados con las pensiones, el tema previsional de salud, etcétera, etcétera. ¿Ah? Porque se dice que de acuerdo a este sistema neoliberal, ¿ah? El Estado tendría un rol subsidiario en materia social y no sería prioritario, benefactor o asistencial. ¿Ah? Y por consiguiente, la mayor crítica que se le hace, siguiendo con este lineamiento, es que la Constitución lamentablemente no estaría resguardando o protegiendo eficazmente los derechos sociales, ¿ah? Particularmente el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. Estos tres derechos sociales no estarían debidamente protegidos o reconocidos en la Constitución a las personas porque se dice, de acuerdo a las críticas que elaboran estos políticos y académicos, es que el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud no estarían resguardados o protegidos por el recurso de protección, que es la acción constitucional que prevé la propia Carta Fundamental para que una persona pueda exigir del Estado, particularmente del Poder Judicial, la tutela o la protección de estos derechos a través de este recurso de protección que he señalado. ¿Ah? La acción constitucional de protección, que es el recurso que establece la propia Constitución para que una persona, cuando es víctima de actos o omisiones ilegales o arbitrarios, ya sea de un particular o de algún órgano de la administración del Estado, pueda recurrir a los tribunales de justicia, especialmente a las cortes de apelaciones del país, para que interponiendo este recurso de protección y se le otorga la salvaguarda del derecho y se restablezca el imperio del derecho. ¿Ah? Y se dice que lamentablemente la Constitución no estaría comprendiendo dentro del recurso de protección el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. Pues bien, eso es una falacia porque si bien es cierto el artículo 20 de la Constitución, si uno lee el artículo 20 de la Constitución, uno va, examina la Constitución, ¿no es cierto? Y va al artículo 20, ¿ah? Y lo lee, ¿ah? Claramente, claramente no se comprende dentro del recurso de protección estos tres derechos sociales. ¿Ah? Pero ello obedece fundamentalmente a una razón técnica. ¿Ah? Una razón técnica que quedó claramente establecida en las actas de la comisión encargada de la elaboración de la Constitución de 1980, que fue la Comisión Ortúzar, que presidió, en honor a su nombre, don Enrique Ortúzar Escobar, que fue ministro de Justicia. ¿Ah? Ministro de Justicia. Y el don Enrique, en la Comisión Ortúzar, cuando se discutió la redacción del artículo 20 concerniente al recurso de protección, se llegó al consenso entre los comisionados de que no iba a quedar comprendido el recurso de protección de los derechos de salud, de los derechos sociales de la educación, la salud y la seguridad social, por la sencilla razón de que estos derechos sociales, su exigibilidad, su ejercicio práctico, su realidad práctica o su eficacia práctica está condicionado fundamentalmente a la existencia de recursos por parte del Estado. Se dijo, miren señores, estos derechos, si bien es cierto, son fundamentales, ¿ah? Obedecen más que derechos propiamente tales, son prácticamente aspiraciones, ¿ah?
aspiraciones, porque en resumidas cuentas cada uno de estos derechos inciden fundamentalmente en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, y eso depende fundamentalmente de que el Estado cuente en sus arcas o en su erario o en su patrimonio con los recursos pecuniarios o los dineros o los recursos suficientes para poder hacer una realidad estos derechos sociales, lo cual es cierto absolutamente, porque pensemos que en educación, en salud, necesariamente en el ámbito público, me refiero a la salud pública, la educación pública, necesariamente el Estado, para poder garantizar adecuadamente la eficacia y el ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos, naturalmente que tiene que contar con políticas públicas que estén precisamente respaldadas presupuestariamente. Si el fisco no cuenta, el Estado chileno no cuenta en estricto rigor con recursos suficientes como para invertir en este rubro, evidentemente que estos derechos no estarían debidamente resguardados, no podrían ser eficaces estos derechos. Por eso se estimó por la comisión que elaboró la Constitución que no iban a quedar comprendidos dentro del recurso de protección, y por consiguiente su ejercicio y la eficacia del mismo queda entregado directamente al legislador. Es el Congreso, el órgano legislativo, quien debe hacer real estos derechos en la forma como están consagrados en la Constitución. Y así, por ejemplo, existe la ley Orgánica Constitucional de Educación, la LOCE. Existen precisamente una multiplicidad de normas, de decretos que se han dictado también respecto que inciden en materia educacional. También existen leyes que regulan precisamente el acceso a la salud pública, porque la Constitución, por ejemplo, en materia de educación, lo que consagra fundamentalmente es el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y en lo que a derecho a educación se refiere, lo que consagra la Constitución es la libertad que tienen las personas de poder elegir libremente a optar por optar por el sistema público o el sistema privado de educación. Por eso que existen hoy en día la educación pública, los colegios municipalizados, los colegios subvencionados, particulares, subvencionados y 100% privados. Y lo que hace la Constitución es consagrarle la opción que tienen las personas de elegir indistintamente a qué sistema educativo utilizan en la práctica los hijos de todo ciudadano. Y lo propio sucede también con el derecho a la salud. El derecho a la salud, donde se consagra este derecho a elegir libremente de obtener prestaciones de salud tanto en el sector público como en el sector privado. Pero es el legislador quien tiene que ir dictando con cargo a las políticas públicas, de acuerdo a los presupuestos, la realidad de estos derechos, la eficacia práctica. No se saca nada con tener un regular minuciosamente estos derechos sociales si no están el respaldo presupuestario necesario para hacerlos una realidad práctica. Por esa razón se dice por gran parte de los constitucionalistas alemanes que estos derechos sociales no son propiamente derechos, porque un derecho es tal cuando se puede reclamar su ejercicio y su exigibilidad al Estado o al órgano del Estado, en este caso al Poder Judicial. Y como no son justiciables estos derechos sociales, porque la Constitución no los cubre por el recurso de protección, al no ser reclamable su ejercicio, su exigibilidad al Estado, específicamente al Poder Judicial, estos derechos no estarían debidamente resguardados en la Constitución y sería precisamente el reparo que adolecería la Constitución vigente. Pero evidentemente, que vuelvo a insistir, esa es una crítica que no tiene ningún sustento, porque obviamente la exigibilidad de los derechos sociales, su ejercicio, depende fundamentalmente que el Estado cuente con los recursos para materializar el ejercicio de estos derechos, satisfacer eficazmente los derechos de esta naturaleza. Por eso que no son estrictamente justiciables o reclamables estos derechos. Pero, sin embargo, ¿qué ha sucedido en la práctica? Los tribunales de justicia, particularmente las cortes de apelaciones,
le han dado protección a estos derechos a través del derecho de propiedad. Sobre todo, por ejemplo, cuando alguien interpone un recurso de protección contra un ISAPRE, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones han acogido recursos de protección cuando consideran de que lo que se ha vulnerado en la práctica es el derecho de propiedad que le existiría al recurrente, al ciudadano que interpone el recurso, cuando la ISAPRE se niega, por ejemplo, a pagarle o a darle cobertura a alguna prestación de salud que estaría cubierta dentro del plan que estaría, al plan al cual estaría suscrito el recurrente. Y lo propio sucedería en materia de educación. Entonces los críticos de la Constitución dicen, mire, la Constitución está mala, esta Constitución hay que sustituirla o reemplazarla por otro porque no están justicializados, no son justiciables los derechos sociales. No son justiciables los derechos sociales. Lo cual obviamente no puede ser así porque la Constitución no puede de alguna manera justiciar estos derechos por la sencilla razón de que estaría en los tribunales intrometiéndose en una competencia específica que le correspondería al Poder Legislativo. Sería muy grave que la Constitución judicializara el ejercicio, la exigibilidad de los derechos sociales, amparándolas, cubriendo su exigibilidad por el recurso de protección, porque en definitiva los tribunales de justicia podrían estar inmiscuyéndose en competencias específicas que son administrativas, propias y específicas de otro órgano del Estado, y se estaría, por lo tanto, transgrediendo el principio de separación de poderes. Por esa razón o motivo, se dice que las constituciones en materia de derechos sociales no pueden prometer lo que no pueden cumplir. La Constitución no puede prometer lo que no puede cumplir en materia social porque eso es propio de las políticas públicas entregadas directamente al órgano legislativo. Por esa razón o motivo es que los derechos sociales no están nominalmente cubiertos por el recurso de protección que señala el artículo 20 de la Constitución. Pero no por eso podríamos decir que por el solo hecho que no sea justiciable, por la razón que acabo de señalar, la Constitución sea deleznable, la Constitución sea una Constitución aberrante. Hay una razón que justifica, desde el punto de vista técnico constitucional, que los recursos de los derechos sociales no estén amparados por el recurso de protección. Pero eso no significa que ninguna persona en Chile hoy en día quede indefenso por no quedar cubierto su derecho a la salud, por no quedar cubierto su derecho a la educación o por quedar indefenso sin protección el derecho a la seguridad social. Porque hoy en día todos esos derechos están necesariamente regulados en leyes específicas, dictadas por los distintos órganos legislativos, por los congresos nacionales, y han sido modificadas muchas de estas leyes también por los parlamentos. No significa que una persona diga, porque no están parados por el recurso de protección, la Constitución lo contempla, pero por el solo hecho que no es justiciable el derecho, deje de ser derecho y quede en la indefensión absoluta la persona o el ciudadano, porque la Constitución no lo cubre por el recurso de protección. Eso hay que dejarlo muy en claro. Por eso que cuando alguien dice, no, es que esta Constitución no protege por el recurso de protección los derechos sociales, es una mala Constitución. No, es una falacia. Es absolutamente una verdadera falacia. La Constitución no puede, como dije anteriormente, la Constitución no puede prometer aquello que no puede cumplir. Es propio del legislador, del órgano legislativo, del Congreso Nacional, la regulación de la minucia y el detalle y el ejercicio de los derechos sociales con cargo a las políticas públicas que le corresponde al Ejecutivo. Cada gobierno es un tema estrictamente político, en otras palabras, el tema de los temas de los derechos sociales. No es un tema constitucional, por decirlo de alguna manera. No es propio de la Constitución regular derechos sociales de manera minuciosa, porque eso es propio de la política legislativa. Eso es lo que hay que dejar claro en términos simples para no ser tan técnico. Eso es el tema de la crítica a la Constitución en lo que respecta a su origen. Eso es por hoy, estimados. Espero que quede claro el video del día de hoy, las críticas que se le formulan a la Constitución en lo que respecta a contenido.
porque he estado en varios conversatorios que se han hecho en este último día acá en la región. Ya el mes pasado se hicieron algunos conversatorios sobre la Constitución, y la verdad de las cosas que en su mayoría los que han venido han sido detractores, académicos detractores de la Constitución, y dicen, miren, aquí la Constitución no reconsagra el derecho a la educación, lo contempla en el artículo 19, pero la verdad de las cosas que porque no tiene protección, no es justiciable, no sacamos nada, no es ni chicha ni limonada. Y eso realmente es una falacia. Hay una razón técnica, como dije, que justifica por qué razón o motivo no se incorporaron los derechos sociales en el recurso de protección. Y bueno, y si el día de mañana algún parlamentario dice, mire, ¿sabe qué? Lo lógico sería que los incorporemos dentro del recurso de protección, habrá que aprobar un proyecto de reforma a la Constitución, si es que obviamente se rechaza la idea de una nueva Constitución, y se reforma la Constitución, porque todo es perfectible. La Constitución puede ser modificada, eso lo he dicho también en reiteradas oportunidades. Se puede actualizar la Constitución a través de un procedimiento de reforma y ir de alguna u otra forma robusteciendo la Constitución. Porque esto es como que lo he visto también explicado en alguna oportunidad. Es como cuando usted, por ejemplo, compra una casa, ¿no es cierto? Y con el correr del tiempo va creciendo la familia, y dice, oye, la casa hoy día me está quedando un poco chica, ¿qué voy a hacer? Bueno, si tiene los medios, tiene los recursos, ¿no es cierto? Las personas que pueden hacerlo, viene y dice, voy a construir un segundo piso, qué sé yo, no sé, voy a hacer una ampliación, como se dice, ¿no es cierto? Y vamos a poner más piezas, qué sé yo. Lo mismo pasa con la Constitución. La Constitución tiene un mecanismo de reforma donde se puede alterar el contenido del texto de las normas, ya sea ampliando, suprimiendo, enmendando, agregando, cualquiera de las normas que uno estime conveniente, siempre y cuando esa reforma sea aprobada por el Congreso, porque el proyecto de reforma puede tener su iniciativa por el presidente de la República o en su defecto por los parlamentarios, y tiene que ser necesariamente aprobada esa reforma de la Constitución de acuerdo al mecanismo previsto en el capítulo 15 de la Constitución vigente. Entonces, todo lo que se escucha en las redes sociales acerca de la nueva Constitución, de que hay que avanzar hacia una nueva Constitución, porque evidentemente la Constitución va a permitir mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar las pensiones, eso es una falacia. Eso es una demagogia, es un acto muy irresponsable de aquellos políticos que lamentablemente dicen, mire señor, aquí hay que cambiar la Constitución porque la Constitución les va a cambiar la vida a los chilenos. Le va a cambiar la calidad de vida, esto es como el santo grial, la panacea, ¿no es cierto? Es como la polar, llegar y llevar, y por lo tanto, señor, si usted aprueba la idea de una nueva Constitución, con esto se van a acabar los problemas, van a haber salarios de 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Todo el mundo no va a ganar menos de 1 millón, la benzina va a costar 200 pesos el litro, qué sé yo. Todo va a ser una verdadera maravilla, vamos a ver el mundo en una cosa maravillosa. Eso es realmente una mentira. Eso es realmente una mentira. Es una falacia, es un engaño que se le está haciendo a la gente, y hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque también hay otro sector que dice, mire, si rechazamos si se aprueba la idea de una nueva Constitución, vamos a transformarnos en Venezuela, vamos a transformarnos. Lo que pasa no es eso, es un error de esas personas. No es que no podamos transformar en una Venezuela. El problema está de que vamos a tener una pésima Constitución. Podríamos tener una pésima Constitución, porque se va a tener que hacer en 9 meses. Redactar una Constitución partiendo de una hoja en blanco en 9 meses va a generar un periodo de incertidumbre tremendo. Una incertidumbre en lo político, una incertidumbre en lo económico. Nadie va a querer invertir en este país durante 2 meses porque no se sabe qué vamos a tener. Porque aquí, ¿y por qué lo digo? Esto es una opinión muy personal, porque lo he dicho en innumerables ocasiones. Si este debate de la Constitución viniera hablándose 2, 3, 4 años atrás, lo creo. Mira, este es un proyecto, aquí hay 2 proyectos de Constitución. Uno que lo elaboró fulano, otro un grupo académico. Aquí hay 2 proyectos para reemplazar la Constitución. O hay este proyecto de reforma a la Constitución que puede complementar
la normativa que contiene el texto constitucional y mejorar la constitución vigente. Mejorar en algunos aspectos que puede ser mejorada, pero no existe eso. Esto de la noche a la mañana nació este acuerdo por la paz y la nueva constitución a raíz de este estallido social que surgió a raíz de estos problemas del metro y todo este tema. Y se empezó a decir aquí hay que cambiar la constitución porque esto es lo que soluciona todo, esto soluciona los problemas. Si esto se hubiese venido hablando con detenimiento y con reflexión 2, 3, 4 años atrás, y se abrieran los debates en el mundo académico y se hubiesen difundido esos debates en el mundo académico sobre el proceso constituyente, la cosa sería a lo mejor distinta, porque habría claridad respecto de cuál es el diagnóstico de la enfermedad, por decirlo de alguna manera, que adolecería esta constitución. Cuando usted va a un médico, ¿cierto? Y un médico no sabe realmente cuál es su enfermedad, lo primero que hace el médico es decirle, señor, mire, usted tiene que hacerse todos estos exámenes, y una vez que usted me haga estos exámenes y estén los resultados, yo los analizo y le doy el diagnóstico de la eventual patología que usted pueda adolecer. Pero si el médico no tiene la lista, los exámenes, y tiene dudas respecto a cuál es ese diagnóstico, va a poder operar, va a poder determinar, va a poder tomar una determinación, va a haber una incertidumbre, una incerteza, una vaguedad. Y esta incertidumbre va a ser muy, muy perjudicial para el país. Por eso yo he sido siempre partidario de que prefiero rechazar la idea de una nueva constitución, pero para reformar la constitución vigente. No para no mantener, porque hay señores y partidarios que aquí no se le toca ni una coma a la constitución, ni un punto. No, ¿se pueden hacer modificaciones? Sí, se puede reformar, se puede actualizar perfectamente la constitución, y para eso es mucho más rápido, a través de un proyecto de reforma, que se requieran 2/3 o 3/5, dependiendo de la materia en que incida la reforma, y se aprueba esa reforma constitucional y se soluciona la cosa rápidamente, sin tener que tener más de un año en que elaborar una constitución y después en que se haga el plebiscito de salida ratificatorio del nuevo texto constitucional. Van a ser 2 años prácticamente de incertidumbre, y eso es lo que va a ser muy, muy perjudicial para el país. Bueno, estimados, eso es todo. Gusto de saludarlos. Buenas noches, que estén muy bien y nos vemos en cualquier momento con otro video relativo al debate constitucional. Un abrazo, buenas noches.